Entrevistas que lo conectan al mundo. Así amaneció. Estaba leyendo el otro día, el fin de semana, de hace 2 semanas, 3 semanas, un artículo muy interesante en La Vanguardia, el periódico español, en su sección digital, que decía como titular lo siguiente, y se los leo, pongan los tres mucha atención, por favor. Hay que tener emociones negativas, no podemos vivir en la happycracia, ¿ya? Más adelante decía este mismo artículo sobre la psicóloga clínica experta en educación emocional, que ya la vamos a presentar: desahogarse, llorar y hacer algún ritual de despedida o duelo es la manera más sana y coherente de afrontar una situación triste. Está bien que sea así. Es decir, para todos esos machos que dicen que llorar está mal, que el sentirse mal y depresivo está mal, sobre todo después del COVID, yo fui una de esas víctimas, que creyendo que no demostrando tus emociones está mal. Para eso hemos llamado a una de las expertas más importantes que tiene Latinoamérica y España sobre todo. Ella es la psicóloga Ana Romeu. Ana, buenos días y muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Es un honor. Hola, buenos días. Ana, a ver. Buenas tardes desde España, de hecho. Muchísimas gracias. ¿Dónde estás? ¿En Barcelona o cerca de Barcelona? En Barcelona, y estoy en Barcelona. Eso sí. Son 7 horas de diferencia, ¿verdad? Son las 3:45 de la tarde exactamente. Ana, sí. ¿Qué es esto de no vivir en happycracia? Hay muchos influencers, como se dicen ellos ahora, que dicen que no, que la felicidad, ¿qué es la happycracia y por qué no podemos vivir en ella? Bueno, sí, de poder se puede, pero no es muy sano desde el punto de vista de la salud mental. Es como esta tendencia, esta corriente que vivimos desde hace unos años, yo creo que muy alimentada en las redes sociales sobre todo, en las que pues uno siempre debe estar contento, siempre debe estar feliz, siempre debe poder soportarlo todo, tenemos que estar sanos, tenemos que siempre sonreír, siempre estar felices, y se esconde, ¿no?, una parte de la vida importantísima, que es la parte pues de pasarlo mal, porque en la vida lo pasamos bien y lo pasamos mal a ratitos. ¿Y cómo deberían de desahogarse? Porque esa gente se reprime un montón. ¿Cómo es lo sano de desahogarse? Sí, es sano desahogarse de la forma en que a uno le salga. Lo que no es sano es reprimir las emociones. Es lo peor que podemos hacer con las emociones. Reprimirlas, inhibirlas, intentar no tenerlas, poner buena cara al mal tiempo. Eso, poner buena cara al mal tiempo es una manera de esconder lo que llamamos la represión emocional, ¿vale? Cuando uno lo está pasando mal, por el motivo que sea, pues tiene que poder pasarlo mal, tiene que poder transitar por esas emociones como la tristeza, como la rabia, como el echar de menos a algo o a alguien, como la frustración. Todas estas emociones son necesarias para poder adaptarse a una nueva situación, ¿vale? Entonces, no sentirlas muchas veces lo que hace es anclarnos, es esclavizarnos en la situación en la que no estamos bien, porque la estamos negando en el fondo, ¿vale? Entonces, transitar por las emociones negativas es la manera de poder acabarlas, de poder pasar esa mala época. Estamos conversando. Y la manera de hacerlo es como a uno le salga, como a uno le nazca, pues llorando o enfadándose o aislándose un poquito o cambiando de entorno. Bueno, hay muchas maneras, pero hay que hacerlo. Yo me voy a poner como ejemplo, son las 8 de la mañana con 48 minutos, estamos hablando desde Barcelona en directo con la psicóloga Ana Romeu. Ella es experta acreditada en psicología de emergencia, psicología de trauma y de duelo. Hablando de duelos me voy a usar yo como ejemplo. Mi mamá murió hace 26 años y yo me acuerdo el día del velorio. Yo estuve con ella fuera del país durante toda su enfermedad hasta que murió, nos demoramos una semana en traerla a Ecuador y me acuerdo haber llegado el día del duelo. Y yo me reía todo el tiempo. ¿Estaba yo tratando de ocultar mi verdadera pena o era una forma mía de lidiar con el duelo?
Yo no tengo el placer de conocerle, pero de entrada me surgen preguntas. No sé si es que ya había pasado el duelo, porque a veces es verdad que con el duelo pasamos duelos anticipados, cuando ya vemos venir el fallecimiento y nos podemos preparar. Entonces, cuando se produce el fallecimiento real, pues digamos que las emociones no son tan intensas porque ya se han pasado por ellas, ¿no? Esa es una idea que me viene. Puede ser, Otra sí. es que la risa también puede ser una risa nerviosa, ¿no? Lo que llamamos el reírse por nervios, por no saber, por demasiadas emociones, un poco de sentirse desbordado por las emociones, y hay gente que le da por reír en estas situaciones. No, puede ser por muchos motivos, o puede ser también, es verdad, que las estuviera usted reprimiendo. Lo que más me surgen son preguntas ante lo que usted dice. Se la voy a mandar por correo, no se preocupe. Ana, en estos días se habla mucho y la gente está muy preocupada por las consecuencias que el estrés, sobre todo laboral, está generando en nuestras vidas diarias. Y ese estrés, que no sé si sea lo mismo, usted lo aclarará, nos produce ansiedad. Y son dos palabras que están en nuestras conversaciones, en nuestros círculos sociales, en nuestra vida laboral y familiar. ¿Qué es lo que está ocurriendo en nuestros días y cómo hacerle frente? Lo que está ocurriendo es que vivimos en una sociedad muy demandante, en una sociedad que ya no es físicamente peligrosa, ya no vivimos en la selva y no tenemos que protegernos de animales depredadores. Bueno, por acá sí. En Ecuador sí, Ana. La mayoría. Pero sí que vivimos en una sociedad en que de alguna forma nos demanda mucho esfuerzo, mucha conectividad, mucha información, que nos está absorbiendo la mayoría de las horas del tiempo, y eso es demasiado para nuestro cerebro. En realidad lo que estamos haciendo es forzar, como si el cerebro fuera una máquina, la estamos forzando, ¿no? E incluso las máquinas tienen que parar un poco y descansar y enfriarse. Eso es pues dormir bien, eso es pasar tiempo de ocio, tiempo sin hacer nada, incluso aburriéndose, porque es una cosa muy sana. No nos estamos permitiendo el tiempo de recuperarnos, porque todo es muy demandante, muy rápido, todo pasa muy, muy, muy rápido, y tenemos que estar en muchos sitios a la vez y pendientes de demasiadas cosas a la vez, con mucha información. Entonces todo eso se percibe como una amenaza también. No es la amenaza física de la que hablaba antes, pero sí una amenaza psicológica. Y nuestro cuerpo reacciona como tal, como con todas las amenazas, se pone en guardia, se tensiona. Eso es lo que llamamos ansiedad. La ansiedad en realidad es ponerse en guardia para defendernos de una amenaza. Ana, entonces, como la amenaza no es real, eso se mantiene en el tiempo. Cuando esta amenaza y esta ansiedad física se mantiene en el tiempo, es lo que produce el estrés, ¿no? Llegamos al estrés, que lo que llamamos estrés no es nada más que una sensación de amenaza perpetua. Ana, ¿cómo estás? Buen día. Priscila Jacome te saluda. Buenos días. Quiero consultarte porque dentro de este artículo en el que te entrevistan, tú hablas justamente de los vendedores de humo. Nosotros cuando estamos en un proceso de lidiar con alguna situación buscamos ayuda, pero ¿qué recomendaciones nos darías tú para no caer en estas personas que justamente nos prometen esa fórmula de la felicidad? Pues yo aconsejaría siempre preguntar la formación de ese profesional. Si acudimos a un profesional, pues en algún sitio debe haber información sobre esa persona. Si está colegiado aquí en España, por ejemplo, pues todos los psicólogos, todos los psiquiatras tienen que estar colegiados. Para colegiarte necesitas un título universitario. Si alguien no está colegiado, podemos sospechar pues que a lo mejor no tiene la suficiente formación como para poder ayudar a alguien. Y esas son las personas que venden más fácilmente fórmulas de felicidad. Son muy reduccionistas. Es una opinión personal, evidentemente. Yo siempre digo que para ayudar a alguien necesitas 2 dedos de frente, y hay muchas personas que tienen esos 2 dedos de frente, mucha coherencia sin tener formación, pero hay que ir con cuidado también, ¿no? Porque los trastornos mentales son cosas muy serias. Ana, hoy vivimos en un mundo telemático. ¿Cómo podemos contactarla para si alguien quiere tener una cita? Porque lo suyo es muy interesante, para mí es muy real, es muy... siente lo que tienes que sentir, no te engañes a ti mismo, no engañes al resto, y en muchos casos puede ser salvadora porque el resto nos podemos dar cuenta de trastornos mentales y de depresión.
¿Dónde te contactamos? Sí. Pues pueden hacerlo a través de mi web, las 3 www.annaromeu, ANNAROMEU.com, por ejemplo, o me pueden seguir por Instagram o LinkedIn. Así que ya saben, amigos, si ustedes tienen alguna consulta, alguna pregunta, esto ya no tiene que coger un avión e irse a España. Esto lo puede hacer telemáticamente, que hoy en día se usa muchísimo, sobre todo después de la pandemia. Ana, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Pues muchísimas gracias a ustedes y ha sido un gran placer hablar con ustedes. Era la psicóloga Anna Romeu, Ana con doble N, experta acreditada en psicología de emergencias y psicólogo del trauma y del duelo desde Barcelona, España, donde hablábamos de cuán real deben ser nuestras reacciones y no creer en esos vendehumo que solo nos prometen felicidad.